Y un poco de esto estábamos hablando recién con nuestro primer invitado, que es Marcelo Capello, vicepresidente del IERAL, a quien, a él y a todo el instituto, no le dan los estudios, ni los libros, ni las computadoras para ir haciendo cálculos de todo lo que está sucediendo. ¿Cómo estás viendo todo esto? Que, por ejemplo, esta autorización para 35 billones en LECAP. ¿Cómo te va, Gustavo? Bueno, lo que está haciendo el Banco Central es tratar de no endeudarse tanto con los bancos, sino que los bancos... Han vuelto a bajar la tasa hoy. Que los bancos se endeuden con el Tesoro. Es decir, que el Tesoro se endeude con los bancos en lugar de que sea directamente con el Banco Central. Hasta ahora los bancos comerciales, le prestaban dinero al Banco Central, antes las LELIQs, después pase pasivos, y se está tratando ahora de dirigir ese financiamiento hacia el Tesoro, es decir, hacia el gobierno, de manera de ir bajando el pasivo remunerado del Banco Central. Entonces la estrategia de Caputo va en torno a eso. No quiere decir que va a emitir más dinero, están emitiendo menos, mucho menos que antes, y especialmente no están emitiendo dinero en el Banco Central para prestarle al gobierno por déficit fiscal que no hay. Sí emiten para comprar dólares en el mercado, ¿cierto? En el mercado de cambio van los importadores, los exportadores, y ahí el Banco Central ha estado comprando a esta altura ya 17.000 millones de dólares desde que está Milei, y para eso tiene que emitir pesos para comprar. Pero después retira pesos por otra vía y la cantidad de dinero crece mucho menos que lo que crecía antes con el anterior gobierno. En parte eso explica que la inflación, después de subir mucho, diciembre, enero, febrero, está yendo hacia atrás, pero también explica en gran parte la recesión, ¿cierto? Claro. El hecho de secar la plaza de dinero. Exactamente, porque esto surge como consecuencia de una inflación que en algunos casos es postergada, digamos así, porque hay muchas cosas que iban a aumentar, por ejemplo, varias tarifas públicas, y no lo han hecho. Y hay consecuencias cada vez que aumenta, porque, por ejemplo, en Buenos Aires estaban muchísimo más atrasadas que en Córdoba las tarifas eléctricas. Les ha llegado a los panaderos porteños la última factura un aumento del 1000%, y en el gas del 600%, y el subte se le fue a 584 pesos. En consecuencia, la derivación inmediata es que el pan en Buenos Aires, los porteños ahora lo tienen que pagar 2.400 pesos el kilo. Es decir, hay una cosa de la macroeconomía y otra de la gente que ya tiene el agua acá. No tiene la culpa, pero tiene es decir, ya le pasó la nariz. Como decías, allá estaban más atrasadas las tarifas, pero seguramente en el gobierno han hecho algunas encuestas y a partir de ellas decidieron postergar los aumentos que se venían para los próximos meses, para mayo y junio. Es que si no, no se aguanta, Marcelo. En gas y electricidad. Deben haber notado de que si seguían ajustando este ritmo, iban a perder más rápidamente el apoyo popular y han cambiado un poco la política. De todas maneras, el ajuste que ha habido hasta ahora ha sido tremendo, ¿no? Y la actividad económica que cae o caía hasta los últimos datos existentes a 2 dígitos, la mayor parte de las cosas caen más del 10% interanual. Se está esperando el punto de inflexión. El punto de inflexión sería cuando empezamos a por una lo menos recuperación, a pero contra el mes anterior, porque generalmente las estadísticas que se publican son contra el mismo mes del año anterior. Exacto. Ahora hay que empezar a seguir la estadística de un mes contra el mes anterior a ver si empieza a mejorar algo. Eso todavía no se ve. Pero, por ejemplo, en el informe de coyuntura nuestro en el IERAL de Gustavo Reyes, que vio el tema de la actividad económica, en el dato de abril contra marzo ya no da tan mal. Quiere decir que quizás se está encontrando el fondo de la recesión. Y a partir de ahora, en lo que es consumo, va a depender mucho de lo que suban los salarios en cada mes contra la inflación del mes. Y cuando uno ve paritarias de varios sectores, que suelen fijar aumentos para varios meses hacia adelante, uno ve aumentos del 7, 8, 9% en algunos casos. Y la inflación, la última, fue 8,8%. Supongamos que la del mes que viene esté entre 7 y 8%. ¿Querés que te cuente la última información que tengo? Es muy fresquita, muy fresquita. Aquí en Córdoba, lo que hace concretamente al consumo, es decir, lo que la gente consume, puede estar entre el 4,7 y el 5,5. Sí, sería una baja realmente importantísima. Sobre todo en bienes debe estar dando menos y en servicios un poco más alta. Pero suponte que la inflación de 7% contra 8,8% el mes anterior sería un número ya interesante en términos de cómo viene bajando.
Y bueno, ya ahí lo que yo veo en varios sectores es que los aumentos que tienen programado de sueldos en comercio, varios que hemos relevado, son del 7 u 8%. O sea que empezaríamos a transitar meses donde los salarios dentro de la cordura, no estamos hablando donde los salarios de aumento suben, del 70% teníamos. Claro, donde los salarios suben en el mes igual o un poquito más que la inflación, y ahí el consumo va a dejar de caer y puede empezar a tener una leve, muy leve recuperación, pero una leve recuperación contra el mes anterior, no contra noviembre. O sea, para recuperar la caída de diciembre, enero, febrero, va a llevar bastante tiempo. Sí, no, de eso no cabe la más mínima duda. Sí va a ayudar de que se está viendo más crédito, no solo hipotecario, por este hecho de que ya el Banco Central no le saca tanto dinero a los bancos prestados y los bancos por ende le tienen que prestar al sector privado, bajaron las tasas. Eso ya se vio en el hot sale, por ejemplo, de que hubo una buena reactivación en esa semana de ventas contra el año pasado. Me parece que por el crédito, y ya cuando los salarios empiecen a estar a la par o ganándole por un punto o dos a la inflación, que para mí eso ya es junio, julio, el consumo deja de caer y empieza a tener una leve recuperación contra el mes anterior, no contra noviembre. Y el crédito va a ayudar también en ese sentido. Después está la inversión, que hay mucha expectativa, sobre todo en sectores como lo que vos nombrabas recién, en lo que es software y relacionados con las visitas que va a hacer Milei en Estados Unidos por estos días, especialmente en minería y en energía, que están esperando la ley bases, la ley para las grandes inversiones, que yo creo que haya habido un error con ese tema. Aparentemente hay varios miles de millones de dólares que podrían entrar en inversiones en minería, energía y en economía del conocimiento con la ley de bases si se aprueba. Yo creo que el sistema para grandes inversiones lo tendrían que haber planteado que era directamente para minería y para energía, porque en realidad es eso lo que están buscando, que habilitar las inversiones en litio y otras que pueden haber, y de esa manera evitaban toda esta discusión de si para las pymes sí, para las pymes no. En realidad Argentina lo que necesita es que en minería y en energía entren esas inversiones. Mira, que este están tema ahí de la ley de base, enseguida vamos a estar conversándolo más en detalle con Edgardo Moreno, que va a venir junto con nosotros. Hay tan melange ahí, hay un tira y afloje, es decir, tienen que ser expertos en negociación, y al parecer en eso fracasó el jefe de gabinete y por eso parece que ya es un hombre ido. Pero lo que sucede es que todavía no tenemos leyes fundamentales, nos estamos guiando por decretos, por resoluciones. ¿Sí? Bueno, Y ya vamos para los 6 meses de gobierno. y eso es, en la semana pasada que hubo algún movimiento en el mercado cambiario, seguramente fueron básicamente dos temas: la baja de la tasa de interés y que no se aprueba la ley de base. La baja de la tasa de interés ya está, en los plazos fijos están en 2,5 por mes, 2,5% por mes, contra el dólar oficial que sube 2%, porque hasta hace 2 semanas atrás, por un plazo fijo te pagaban 3,5 por mes. En pesos perdías, porque la inflación era mucho más alta, pero le ganabas al dólar. Y el argentino tiene la cabeza en el dólar. Pero ya ahora prácticamente igualaba la suba del dólar. Entonces muchos inversores deben haber sacado sus inversiones en pesos y las pasaron a dólares. Por ese motivo. Segundo motivo, no se aprueba la ley de base, lo que vos recién decías. No puede ser que en 6 meses no haya una ley aprobada. Y no lo digo solo por el gobierno, también lo digo por la oposición, ¿no? ¿Qué te parece? Es un gobierno que ganó la elección, la segunda vuelta, por más del 50% de los votos y merecería tener alguna ley, digamos, para que pueda gobernar. Después, si se equivoca, la gente le va a achacar los errores al gobierno, no a los que aprobaron la ley. Por eso me parece que le tienen que dar los instrumentos legales. Después, si le va mal al gobierno, los costos políticos los va a pagar el gobierno, no la oposición que le votó la ley. Pero le tienen que dar algún instrumento legal. No puede ser que a 6 meses no le hayan aprobado nada. Sí, lo que pasa es que hay muchos sectores que saben y le están viendo cómo le recortan todos sus privilegios. Sí o sí, efectivamente, el tema de la lucha contra la casta va en serio, pero no es. Es decir, este es un monstruo no de 8 cabezas. Es decir, ni la película de ciencia ficción más fantasiosa puede saber un monstruo con todas las cabezas que tiene. Hay que empezar a cortar algunas. Parece que una de esas, por ejemplo, la de Billy Bonney, parece que puede llegar a caer. Una de las tantas. Pero es una situación, así como no se ha visto nunca, en eso tiene razón Milei, nunca se ha visto en el país una situación como esta. Marcelo,
a seguir estudiando y seguir haciendo los análisis que tienen trabajo para un rato bien largo. Gracias, Gustavo. Hasta la próxima.